Martín, y ahora tenemos un tema muy, pero muy interesante vinculado al tema de los olores. De hecho, viene a presentar su libro que es Odorama, Historia Cultural del Olor. Está con nosotros Federico Cuxo. Ahí está. Bienvenido, Federico. Gracias a ustedes por la invitación. Bienvenido, Gracias. Qué interesante el tema, de verdad. Hoy cuando hablábamos en la reunión de producción, nos parece apasionante porque los olores, bueno, es uno de los primeros sentidos, ¿no? que surgen cuando uno nace. Sí, lo interesante es que me parece que en cualquier reunión recién venía con un remis y le contaba al remisero por qué me habían invitado al programa y empezamos a hablar y me contó de su infancia, de los olores, Mirá. de su novia. Es como que es una conversación que la tenemos negada. Es verdad. En el sentido que no nos sentamos en un cumpleaños ahora en la mesa de Navidad a decir cuáles son los olores que marcan nuestra vida, nuestra biografía, nuestra relación con nuestros hijos o hermanos, ¿no? Tal cual. Pero esto que yo te decía de que cuando uno nace, Sí. se dice que el bebé repta, por ejemplo, hacia la teta de la madre por un tema del olfato. Claro, fíjate que el Homo sapiens, los seres humanos, nacemos prácticamente ciegos. Sí. Y el primer vínculo que tenemos con nuestras madres es a partir del olfato. Exacto. O sea, el bebé olfatea, olisquea para llegar al pezón. De hecho, a ver, mi madre es obstetra y siempre me cuenta que en los partos se recomienda a las mujeres ir sin perfumes. Mirá. Porque el primer nexo que tenemos los seres humanos es el olor natural del cuerpo. De hecho, bueno, todas las mujeres que son madres saben que para calmar a un bebé el mejor truco es dejarle una prenda con el olor en la habitación, ¿no? Así es. Entonces es como que desde ese momento nuestro vínculo con los demás, con nuestros amigos, con nuestros familiares, es a partir del olor. Y de hecho durante la pandemia... Como mamá también, te digo, También. Yo tengo una hija que está por cumplir 22 años y la agarro y la huelo toda y me dice, ay mamá, salí de acá, es que es Claro. olor a vos, es tu olorcito, ¿entendés? vos Es un sabés olor que- único. Hay veces que se ¿Es va verdad? por muchos días de casa porque, no sé, o sale con amigos, o se va a lo de su padre, o se va de vacaciones y necesito ir a su cuarto a oler alguna prenda para sentirla cerca. Vos sabés que en la India, por ejemplo, el saludo no es no solamente con la mano, sino también oliéndole la cabeza a otra persona. Mirá. O sea, los padres a los hijos Le no olés la solamente le dan un cabeza. beso, sino Wow. le huelen la cabeza. En el sentido que eso es nuestra forma de conectarnos con los demás. Y es muy interesante, ¿no? Acá, detrás, del otro lado de la pantalla, acá no nos huelen, ¿no? No. O sea, vivimos en un mundo donde hay una especie de dictadura visual. Uno puede... de Claro, alguna el manera- audiovisual, el único sentido que no está es Exacto, el de olfato. pero esto no quiere decir, el olfato es uno de los sentidos que más nos marcan. Totalmente. O sea, los olores nos marcan, nos afectan emocional y hasta físicamente. Y nos hacen viajar en el tiempo. Exactamente, y eso es interesante. Durante la pandemia, por ejemplo, durante el confinamiento, tuvimos una especie de nostalgia olfativa Sí. con asados con amigos Tal cual. o viajar a otros países. Y me parece que ahora se está recuperando un poco, pero me parece que es importante valorar esta dimensión casi fantasmagórica, porque no vemos a los olores, ¿no? Y uno va caminando por la calle y de repente un olor te puede golpear Tal cual. y te lleva a un momento de tu infancia que quizá no lo pensaste, ¿no? Entonces es muy lindo pensar a los olores como si fuesen llaves a puertas que tenés en tu memoria Muy que no interesante. sabías que estaban, ¿no? Hablas de llaves y de puertas. Contaba hoy nuestra productora que cuando ella estaba por vender su casa le recomendaron preparar un bizcochuelo o unas tostadas para que haya olor a tostadas y café en el Claro, hogar. eso se enmarca dentro de una tendencia en el marketing, que se llama Exacto. marketing olfativo. Ahora uno va a un shopping y es como pasar de local a local y hay un olor particular, porque básicamente los olores entablan un nexo emocional. Si vos querés vender tu casa para darle esa huella de hogar, Total. se recomienda o el olor a vainilla, ese cuando uno Para cocina. sentirse. Hornea, claro. Es decir, lo que quiero decir es que los olores nos predisponen el olor del mate, Obvio. tan propio de la Argentina, que uno extraña cuando va a vivir a otro el país. café también, el café también te pone, viste que en O sea, los aviones también cuando llegaste Exactamente. huele a café. Y lo del marketing que decías, cuando vos compras un auto 0 kilómetro, los modelos de autos tienen también sus olores y vos te querés llevar el auto. O sea, el olor te hace, viste, te da ese impulso de querer comprar también. Claro, ¿eh? fíjate que el olor del auto es Sí. uno de los elementos centrales. Pero fíjate lo interesante, y esto es un tema muy, muy interesante que se llama la diversidad olfativa. El olor de autos para nuestra cultura occidental del siglo XXI es agradable, pero para una cultura como la asiática es desagradable. Mirá. O sea, los olores, Mirá. hay olores que están marcados por la cultura. Cada cultura determina qué olores son agradables y cuáles son desagradables. Mirá. Entonces, por ejemplo, las automotrices en China están buscando que
ese olor desaparezca. Desactivar el olor. Y de hecho, si vos querés vender un auto usado, se recomienda comprar un desodorante de ambiente que se llama olor a auto nuevo. Porque lo rociás y es una técnica para Increíble. vender. No. Y los sentidos, ¿cómo juegan, Diego? A ver, un olor te puede levantar el ánimo o te puede bajonear, ¿no? También eso Sí, también fíjate pasa, que ¿no? la lavanda es un olor que tranquiliza mucho. Hay Exacto. estudios, hay ensayos clínicos hechos mira. que se recomienda el olor de lavanda en los consultorios de odontólogos. Después hay olores como el eucalipto que despierta. Hay experimentos fascinantes en Japón que en una empresa en distintos momentos del día tiran distintos olores. Cuando Mirá. volvés de comer, Sí. por ejemplo, que baja la productividad, se recomienda el olor a limón o eucalipto que levanta. Para que puedas laburar con Exacto. más Son energía. olores Así energizantes. es. Interesante. Y también lo interesante con los olores es que hay una dimensión política de los olores. Está en lo que se llama el prejuicio olfativo. Sí. Por ejemplo, es muy interesante cómo en el discurso nazi durante la Segunda Guerra Mundial se habla mucho del olor del judío, entre comillas, ¿no? Es una construcción. Tremendo. Sobre todo para segregar al otro. O, por ejemplo, en Latinoamérica, el olor a negro o catinga. También para segregar el olor de inmigrante, el olor del refugiado. Como algo de peyorativo. Claro, o como el algo olor de- a pueblo. O sea, se habla. Claro. Y es interesante porque el olor a choripán, Sí. que el choripán es Popular. es popular, pero sobre todo es transcultural, está en todas las cocinas, desde los restaurantes más caros a los más populares, se lo asocia también al pueblo de alguna manera. Entonces, lo interesante es de saber que detrás de un olor lindo o feo, Ahí. hay un prejuicio también. Cuando uno entra al transporte público y está ese olor a pueblo de alguna manera, Sí, ¿no? sí. Pero lo interesante de todo esto es que son olores naturales. O sea, quizá no nos ponemos a pensar cómo el gran tabú moderno Sí. es el del olor del cuerpo, que tenemos un mandato de taparlo. De taparlo con desodorantes, de taparlo con perfumes, pero todos sabemos cómo huele nuestro cuerpo, Y es ¿no? fantástico. Y es interesante eso. Quizá no estoy abogando contra el desodorante, por Claro, favor, pero lo interesante es ponernos a pensar que detrás de cada olor hay historias, hay política, hay ideología, ¿no? Entonces, eso, lo que buscaba con el libro es que pensemos en algo que no solemos pensar, No, que tal son cual. los olores, y quizá con la pandemia incluso ha habido un redescubrimiento Totalmente. del olor, ¿no? Y aparte, bueno, también erotiza, ¿no? El olor es muy interesante también en todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Imagínate en esta época de tantas aplicaciones como Tinder, Grindr Claro, y demás, claro. que te fascina una persona virtualmente, llegar a la cita y que esa persona huela lo que para vos es huela mal, ¿no? Claro. O sea, que no cumpla con tus Se expectativas. te derrumba. Claro, se te derrumba, por Yo eso. siempre pienso, un gran interrogante que me gustaría saber, cómo huele Messi. ¿Cómo huele una persona que vos idolatrás Claro. y que la ves, o un cantante, ¿no? Muy bien. O Ricky Martin recién estaba Claro, hablando. claro. E imagínate que cuando lo encontrás huele mal o bien. Pero si huele bien, potencia su... Claro, pero si su huele estrella. mal, tu juicio de valor con esa persona Sí, cambia cambia. inmediatamente. Es verdad. Entonces me parece que es interesante que pensemos, y sobre todo pensemos cuáles son los olores que marcan nuestra vida, nuestra familia, la argentinidad. Tal ¿Qué cual. olores son los olores argentinos? Es cierto. Bueno, con las comidas hay mucho de eso. Nuestra compañera Irina quiere hacerte una pregunta. Hola, Fede, ¿cómo estás? Quería saber qué pasa con el olor cuando nos gusta a alguien y nos enamoramos, porque pasa algo en el cuerpo. ¿Cuál es la química, el proceso que se da? Y es interesante porque es un tema totalmente en discusión. O sea, el concepto de feromonas es un concepto que ha sido muy agarrado por el marketing, pero nuestro cuerpo excreta tal cantidad de moléculas que no es que exista una molécula en especial que vuelva a otra persona ciegamente enamorada, ¿no? Pero sí hay estudios hay una compatibilidad con ciertos aromas. Quizá con respecto con tu cultura. Imagínate que te encontrás para una cita con alguien que comió mucho ajo, ¿no? Quizá en nuestra cultura... En nuestra cultura, eso te Claro, iba a pero decir. fíjate... En otras es interesante. Hace unos años hay una anécdota muy linda que Victoria Beckham, ¿no? La Sí. cantante de las Spice Girls, fue a Madrid y dijo: Madrid huele a ajo. Se produjo un revuelo. La gente estaba indignada, Claro. porque socialmente el ajo se lo ha asignado, se lo ha Al mal olor. pero sobre todo no solo a la pobreza, hay al mal olor, como al olor a cebolla, ¿no? Claro. Entonces, lo que digo es que cada olor tiene una relación cultural, y las relaciones de pareja se construyen a partir de lazos aromáticos, Tal ¿no? cual, bueno. No lo pensamos, pero es interesante también olisquear al futuro candidato o candidata, ¿no? Porque eso, el olor atrae, por eso digo, vos estás en una reunión y el olor de una persona te puede atraer y eso puede despertar, y viceversa, ¿no? Claro, Se tiene hace que como ver, un match tiene que también ver ahí. con tus gustos aromáticos, Sí. con tu genética, quizá, Claro. o tu compatibilidad. Sí. Y también es inconsciente, pero también tiene que ver con nuestra naturaleza, de la que no sabemos mucho, ¿no? Entonces, el olfato siempre se dice que es una ciencia huérfana
huérfana porque no se le ha prestado tanta atención como la vista o la audición. Y durante la pandemia, porque ustedes saben que la anosmia o la pérdida de olfato es uno de los síntomas de la COVID, la ciencia ahora empieza a mirar el olfato de otra manera distinta. Y de hecho en la cultura, la gente que ha perdido el olfato ha empezado a valorarlo. No entendíamos nada. No entendíamos nada. Claro, bueno, ¿te pasó? A mí me pasó. Claro. Olfato y gusto y no entendías nada. El gusto está es casi 80% olfato, ¿no? Exacto. Entonces, me parece que es un buen momento para volver a reencontrarnos con el olor. Y lo que yo siempre recomiendo es oler activamente. Claro, o sea, dejar de qué ser bueno. seres pasivos frente a los olores, que los olores no llegan. Y ir a, por ejemplo, despertarte, ir a hacer café, oler el café. Quédate ese momento. ¿A dónde te lleva ese café? El pan que une a las culturas. El olor a lluvia, el olor a tierra mojada, el mate. ¿No? ¿Qué memorias te reactivan? Claro, deja que esa memoria emotiva funcione, ¿no? A cemento mojado, cuando hay muchos días de calor y cae una lluvia. Y a fortalecer esas memorias. Es buenísimo. Porque vos esto lo dicen los neurocientíficos, cada vez que vos recordás a una persona que quizá murió, vos ese recuerdo lo estás fortaleciendo. No es que esa imagen que teníamos de la memoria como un cajón que vos podés abrir a piacere no existe. Vos tenés que recordar activamente. Ok. Entonces con los olores es una buena táctica. Una buena táctica. A un ser querido quizá no está abrir un cajón con la ropa de esa memoria persona. olfativa. La memoria olfativa que sí. hablaba Proust en su momento. Claro. Pero me parece que es interesante eso, que un olor, vos podés viajar en el tiempo y en el espacio con un aroma, sí. un aroma. Y creo que debe ser el último sentido que se pierde, ¿no? Porque viste que la vista empieza a aflojar, el oído también en la gente muy mayor, digo, y el olfato se mantiene por lo general, ¿no? Y un gran enigma de la ciencia, por ejemplo, casi el 80% de la gente que tiene Alzheimer perdió el olfato o va perdiendo. Una de las grandes preguntas que hay en la ciencia es cómo detectar los signos del comienzo del Alzheimer. No se sabe. Entonces hay muchos estudios que están haciendo actualmente sobre la pérdida olfativa al desarrollo de la edad. Mirá. Y eso tiene que ver porque el centro de olfativo en el cerebro está en el mismo lugar de la memoria, con el hipocampo. Claro. Entonces, eso determina que esa persona puede empezar a tener una claro, degeneración no es para hacer pero una diagnosis, pero los estudios científicos actuales dicen que la pérdida olfativa tiene que ver también con una degeneración de las facultades cognitivas. ¿Y cómo nace en vos esta inquietud de hacer este libro? Yo en el año 2015 fui a la Universidad de Harvard y al MIT por una beca de investigación, gané una beca, y de repente vivía en Cambridge, cerca de Boston, y empecé a oler en todas partes el olor a la canela. Sí, y siempre digo cinnamon, que, claro, y no es que la canela en la Argentina no exista, pero la manera en que lo usan en Estados Unidos es muy fuerte, está en todas partes. Vos entrabas a un aula y había olor a canela. Entonces me empecé a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué? Empecé a hacer esto es lo que yo busco en el libro, es preguntarnos por el olor, ¿no? ¿Cuáles son los olores que marcan, no sé, cómo eran los olores de la Revolución Francesa o la Revolución de la Independencia? ¿Cómo olía San Martín también? ¿Y por qué en Estados Unidos? Porque en Estados Unidos vos sabés que tienen una paleta gustativa muy relacionada con lo dulce. Sí. Entonces, quieren que haya un olor a dulce en todas partes. Está asociado también con el American Pie, ¿no? Es parte de la cultura. Entonces es un olor que se lo asocia a lo hogareño, ¿no? A la tranquilidad. Ese olor de... Qué bueno eso. Entonces me empecé a hacer preguntas, empecé a hablar con sociólogos, antropólogos y empecé a oler todo, ¿no? Que es lo que yo recomiendo. A veces uno puede oler cosas malas, pero todo sirve, claro. Claro. Ahí arranca el libro, mostrémoslo. Así es. Federico Cucso, Odorama, Y el que está en la tapa... es un interesante retrato del siglo XVII, que es un retrato ambiguo, porque es como una mancha de Rochage, ¿viste? La que uno tiene que saber qué es. Yo siempre hay dos posibilidades, o que se está tapando frente a un olor asqueroso de otro, o se está oliendo a sí mismo. ¿Viste? Cuando uno hace así. Claro, pero es ambigua. Vos podés decir, ¿qué está haciendo? ¿No? Claro. Entonces, el rapé también se usaba en la mano, ¿no? Exactamente. Que se ponía... Pero esto yo sabes que cuando el tema del COVID, a veces te paranoiqueas y decís... Y lo primero que hago es olerme. A ver si perdimos el olfato. Y lo interesante con la pandemia, y esto me gusta siempre remarcarlo, es que vos sabés que hasta antes del siglo XIX se pensaba que las enfermedades eran producidas por malos olores. Mirá. O sea, recién en el siglo XIX se empiezan a descubrir los virus, las bacterias. Entonces vos ves en todos los cuadros antes del siglo XIX gente sosteniendo unas bolitas que llaman pomanders, que se le ponían resinas aromáticas. ¿Por qué? Porque la gente pensaba que los buenos olores ahuyentaban a las enfermedades. A las enfermedades.
Entonces, esto se ve en todos los momentos de la historia y es muy lindo de alguna manera recolectar estas historias y recordar que nuestra historia es también, el olor es un gran protagonista. Total. Por lo general ha sido olvidado, entonces lo que busco hacer con este libro es... Vamos Te a felicitamos, leerlo, vamos claro a que sí, leerlo. Muchísimas gracias, Federico, por haber venido y vamos a leer tu libro. Muchas gracias por la que nos vamos a invitación. pelear con Mariela, vamos a tirar la moneda a ver con quién se lo queda.